Esta noche abrimos la puerta a lo invisible, a ese mundo donde la realidad y el misterio se entrelazan bajo la luna. Acompáñanos en un viaje por las leyendas más fascinantes de Costa Rica, donde cada historia guarda un susurro del bosque, del mar o de un pasado que nunca terminó de irse. Conocerás a la cegua, la mujer de belleza engañosa que castiga a los vanidosos. Sentirás el eco de las cadenas de El Cadejos, que camina entre la sombra y la redención. Te adentrarás en la espesura junto al enigmático viejo del bosque, guardián de lo sagrado. Y por último, escucharás el canto hipnótico de la sirena del Pacífico, cuya voz aún flota sobre las olas. 4 leyendas, una tierra mágica y 1000 formas de soñar. La cegua. Dicen que hace muchos años, cuando Cartago era aún una ciudad de calles empedradas y casas de adobe con tejados rojos, vivía en el borde del pueblo una joven de rostro sereno y mirada luminosa, conocida por todos como una de las mujeres más bellas de la región. No tenía lujos, pero su andar era pausado y su voz, dulce como el agua de los manantiales, dejaba en los demás una sensación difícil de olvidar. Los vecinos la veían pasar con respeto, algunos con admiración y otros con envidia disimulada, pero ella caminaba con la cabeza alta y una tímida sonrisa, como quien conoce su valor pero no presume de él. Su madre, una mujer sabia, de hablar pausado y ojos gastados por los años, solía recordarle que no todo lo que brilla es oro, y que la belleza, si no se acompaña de alma buena, se desvanece como el humo. La muchacha escuchaba aquellas palabras con atención, pero en su interior crecía un deseo callado: encontrar un amor verdadero, de esos que no se detienen en la apariencia, que saben mirar más allá del rostro y ver el corazón. Aunque muchos la pretendían, ella nunca se dejaba llevar por las palabras bonitas ni por las promesas fáciles. Tenía un instinto agudo, heredado quizá de su madre, que la hacía desconfiar de los encantos fingidos. Una tarde fresca, cuando el sol comenzaba a ocultarse tras los cerros y el aire olía a tierra húmeda, llegó al pueblo un hombre montado en un caballo oscuro. Iba vestido con elegancia, llevaba botas de cuero fino y su sombrero tenía una cinta roja que destacaba entre el polvo del camino. Dijo ser comerciante, aunque hablaba con soltura y maneras de alguien acostumbrado a las ciudades grandes. Al principio, pocos le prestaron atención, pero pronto, como suele ocurrir con los forasteros, despertó curiosidad. Iba y venía por las calles, visitaba la iglesia, se detenía en la plaza a conversar con los ancianos y, con disimulo, comenzó a preguntar por la joven de ojos de miel. Fue cuestión de días para que coincidieran. El primer encuentro fue breve, en la salida del templo. Él se quitó el sombrero con respeto, y ella, con una leve inclinación de cabeza, le devolvió el saludo. Después, los encuentros se volvieron frecuentes. Un cruce de miradas en la feria, unas palabras bajo la sombra de un árbol, alguna charla ligera durante las caminatas al atardecer. El forastero se mostró cortés, atento, y con el tiempo supo qué palabras decir para ganarse su simpatía. Le hablaba de tierras lejanas, de sueños y oportunidades, de paisajes donde el viento soplaba distinto. Ella lo escuchaba con atención, aunque por dentro mantenía cierta reserva, como quien aún no termina de confiar. Su madre, observadora y prudente, se mantenía en silencio. No le prohibía ver al hombre, pero tampoco celebraba la cercanía. Una noche, mientras tejía a la luz de una vela, dijo con suavidad: «Los ojos también pueden mentir, hija. A veces, lo que parece claro se vuelve turbio cuando lo miras desde otro lado». Ella no respondió, pero esas palabras quedaron flotando en su mente como bruma en la madrugada. Así pasó el tiempo, entre paseos, conversaciones y una ilusión que crecía despacio, como las enredaderas que trepan sin hacer ruido. A veces, ella sentía que todo iba bien, pero en otras ocasiones, cuando lo veía distraído o notaba que evitaba ciertos temas, una ligera inquietud le recorría el pecho. Una madrugada, sin saber por qué, despertó con el corazón agitado. Había soñado con caballos, con caminos sin fin y con un espejo que, al mirarlo, le devolvía un rostro que no era el suyo. Se levantó,
Caminó hasta la ventana y contempló la noche, buscando en el silencio alguna respuesta que calmara su alma. No la encontró, pero algo dentro de ella, muy profundo, comenzó a cambiar. Y aunque aún no lo sabía, el destino ya había empezado a trazar otro camino, uno que no todos podían ver a simple vista. El vínculo entre ambos se fue volviendo costumbre. Algunas tardes se encontraban en la plaza, otras bajo la sombra de un laurel viejo donde el silencio parecía más cómodo que las palabras. Él traía consigo historias del mundo exterior, anécdotas que mezclaban verdad y exageración, como suelen hacerlo los que buscan impresionar. Ella lo escuchaba con atención serena, sonriendo a veces, guardando sus dudas para sí. A los ojos de muchos parecía una pareja feliz. Pero los más viejos, los que sabían mirar más allá de los gestos, notaban una bruma sutil en los ojos de ella, como si algo no terminara de encajar. Las visitas del forastero comenzaron a espaciarse. A veces no venía en varios días y, cuando regresaba, lo hacía con excusas vagas. Decía que había tenido asuntos en San José, que lo reclamaban negocios urgentes, que no siempre podía escribir. Ella no lo reclamaba. En cambio, lo miraba con una mezcla de cariño y sospecha, porque su corazón empezaba a intuir lo que su razón aún no quería aceptar. Había gestos que antes no estaban, una mirada esquiva, un tono que cambiaba al hablar de planes futuros, una impaciencia que surgía cuando ella preguntaba demasiado. Una tarde, mientras recogía flores silvestres cerca del arroyo, escuchó voces. Se acercó con cautela, escondida entre los arbustos, y lo vio. No estaba solo. Reía con otra mujer, una joven de vestido claro y manos enlazadas con las suyas. No había duda en el gesto, ni en la cercanía. No parecía una amistad, no parecía una visita casual. Sintió que el aire se volvía más denso, que el río dejaba de correr, que todo el paisaje se apagaba. No lloró. Solo bajó la mirada, se dio la vuelta y regresó a casa con los pasos arrastrados, como quien ha visto algo que no se puede desver. Al llegar, su madre la estaba esperando en el corredor. No dijo nada, pero bastó una sola mirada para entender que algo había cambiado. Esa noche no encendieron el brasero. Tampoco hablaron de él. La joven se encerró en su cuarto, se sentó frente al espejo, y por primera vez no se reconoció, no por su rostro, sino por el vacío que habitaba en su pecho. Pasaron los días. Él volvió como si nada. Tocó la puerta con flores frescas y un discurso ensayado. Dijo que había estado ocupado, que pensaba en ella, que no había otra. Inventó razones, dulces como almíbar, pero con sabor a mentira. Ella lo escuchó en silencio. Luego, con una voz suave y firme, le pidió que se marchara. No hubo discusión, no hubo lágrimas, solo una despedida contenida, con dignidad. Él intentó besarle la mano, pero ella la retiró con cortesía. Cerró la puerta con calma, y tras esa despedida no volvió a saberse más de él. Desde entonces, su mirada cambió. Ya no buscaba el reflejo en el río ni adornaba su cabello con cintas. Iba por los caminos con paso firme, con el rostro sereno pero ausente. Comenzó a salir sola al atardecer, montada en el viejo caballo blanco que su padre le había dejado antes de morir. Recorría los senderos donde antes paseaba acompañada, pero ahora lo hacía en silencio, con el viento como único compañero. Algunos decían que buscaba olvidar, que necesitaba dejar atrás los recuerdos. Otros, los más supersticiosos, comenzaban a murmurar que algo se había quebrado en su interior, que esa herida, en lugar de cerrarse, se volvía más profunda con cada noche. Una vecina la vio una vez bajo la lluvia, sin capa, sin sombrero, mirando hacia el bosque como si escuchara voces. Otra aseguró que la vio hablar sola en el cementerio, de pie frente a una tumba sin nombre. Su madre, cada vez más callada, la observaba con preocupación, pero ya no insistía, solo rezaba, y en sus oraciones pedía no que olvidara, sino que el dolor no le apagara el alma. Sin embargo, el corazón de su hija parecía haberse ido por otro sendero, uno del que no se regresa fácilmente, porque cuando el amor duele y la traición lo marca, algo en el alma comienza a endurecerse, como la piedra que se alisa con el paso constante del agua. Y nadie, ni siquiera la madre más sabia,
puede evitar que eso ocurra. El tiempo siguió su curso, y con él las estaciones cambiaron el color del campo. Las fiestas del pueblo pasaron una tras otra, y la vida de la joven se volvió cada vez más solitaria. Ya no buscaba compañía ni se detenía en la plaza como antes. Iba y venía a caballo, siempre al atardecer, con el rostro cubierto por una capa delgada y el cabello suelto bajo el sombrero, dejando tras de sí un rastro de perfume suave que algunos creían imaginar. Quienes la recordaban de otros años decían que su belleza no se había ido, pero algo en ella ya no era humano del todo. Tal vez era la forma en que miraba, o el silencio con que caminaba, como si habitara dos mundos al mismo tiempo. La madre, envejecida por el peso de la tristeza, se mantenía en casa, rezando por una hija que estaba presente pero lejana, como si su alma caminara por otra parte. Una noche sin luna, cuando las ramas secas golpeaban las ventanas como dedos invisibles, alguien tocó la puerta de la casa. Era un joven de rostro altivo, conocido por sus conquistas y su forma de mirar a las mujeres como si fueran trofeos. Se presentó con modales fingidos y palabras medidas. Dijo que buscaba a la joven, que la había visto en sus recorridos nocturnos y que no podía sacarla de su pensamiento. La madre lo observó con una mezcla de tristeza y resignación. No le negó la visita, pero le advirtió que su hija ya no era la misma. Él no lo entendió. Pensó que exageraba, como suelen hacerlo los viejos. Esa misma noche, él salió en su caballo, dispuesto a encontrarla. Sabía por dónde solía cabalgar, qué caminos recorría, y estaba convencido de que podría impresionarla con su labia y sus encantos. Pasada la medianoche, la vio. Estaba detenida al borde del camino, junto a una ceiba retorcida. Llevaba un vestido blanco que brillaba con la luz tenue de las luciérnagas. Parecía perdida, como si esperara algo. Él se acercó sin miedo, bajó del caballo y le ofreció ayuda. Ella levantó el rostro muy despacio. No dijo una palabra, pero su mirada era tan intensa que le erizó la piel. Él, lejos de intimidarse, sonrió con confianza y le extendió la mano. Ella aceptó, y juntos montaron el caballo. Cabalgaban en silencio. El bosque parecía más oscuro de lo normal. No se oían ranas ni grillos, solo el crujido de las ramas y el eco de los cascos sobre la tierra húmeda. Él intentó hacer preguntas, pero ella no respondía. Solo lo miraba de vez en cuando, con una expresión que no lograba descifrar. Cuando se detuvieron en lo alto de una colina, él aprovechó para acercarse más. Intentó tocarle el rostro, correrle el velo que apenas cubría sus facciones, pero lo que vio lo hizo retroceder de golpe. Su cara ya no era humana. Donde antes había belleza, ahora había un rostro deforme, con ojos encendidos como brasas y dientes que parecían afilados como piedras viejas. Su boca se curvaba en una mueca imposible, mezcla de burla y castigo. Él gritó, cayó del caballo y corrió sin rumbo, tropezando entre las ramas y los matorrales. Cuando al fin llegó al pueblo, temblaba como un niño. Nadie le creyó. Dijeron que estaba borracho, que era una historia más para llamar la atención. Pero desde esa noche no volvió a ser el mismo, y no fue el único. Con los años, varios hombres aseguraron haber visto a una mujer solitaria cabalgando de noche. Hermosa, callada, con el rostro oculto, pedía ayuda, pedía compañía, y cuando se acercaban con intenciones ocultas, la verdad se revelaba. Algunos la llaman espíritu, otros castigo. Hay quienes dicen que es el alma de aquella joven traicionada, que nunca encontró descanso y que ahora cabalga por los caminos de Costa Rica buscando justicia en su forma más amarga. No se aparece a todos, solo a quienes confunden el amor con la mentira, la belleza con el deseo. Por eso, en los pueblos donde aún se cuentan estas historias, los mayores aconsejan no recoger a mujeres solas en la carretera, sobre todo si viajan de noche, montadas en un caballo blanco, con la mirada cubierta por un velo, porque puede ser ella, la misma que una vez amó con pureza y fue herida, la misma que ahora vuelve envuelta en silencio, llevando consigo la lección que muchos prefieren olvidar, que no se juega con el corazón de quien entrega su alma, y que hay dolores tan profundos que no descansan ni con el paso de los siglos. El Cadejos.
En las regiones más calladas de Costa Rica, donde los caminos se hunden entre cafetales y los cerros parecen guardar secretos en sus sombras, hay una historia que se ha contado durante generaciones, envuelta en el aliento del viento y el murmullo de los ancianos. No todos se atreven a nombrarlo, pero quienes han caminado solos de noche lo conocen bien. Se le llama el Cadejos. Nadie sabe con certeza cuándo comenzó a hablarse de él. Algunos dicen que su origen es tan antiguo como las piedras del río. Otros aseguran que apareció tras una gran desgracia ocurrida en una familia marcada por el dolor. Pero lo cierto es que, desde hace muchos años, hay quienes han sentido su presencia en las veredas silenciosas, en los callejones donde apenas se asoma la luna, o detrás de los viajeros solitarios que regresan a casa con el alma cansada. En un pueblo escondido entre montañas vivía un joven de nombre Jacinto. Tenía 20 años y, como muchos de su edad, solía pasar las noches en la cantina, buscando olvidar las penas con copas baratas y conversaciones efímeras. Su madre, una mujer de manos agrietadas por el trabajo y mirada piadosa, le rogaba que no saliera tan tarde. Le hablaba del peligro de andar de noche, de las almas errantes, de lo que podía pasar cuando uno desafiaba la oscuridad sin respeto. Él se reía sin malicia, pero también sin fe. No creía en cuentos de aparecidos ni en castigos del más allá. Decía que lo único que debía temer un hombre era quedarse sin dinero o sin aguardiente. Una noche, sin embargo, algo fue distinto. Había bebido más de la cuenta y aunque sus amigos le ofrecieron llevarlo en carreta, él prefirió irse solo, por la trocha vieja que cruzaba detrás del río. Decía que conocía cada piedra, cada rama, que el camino era suyo desde niño. Al principio, todo era como siempre. Los grillos cantaban, las luciérnagas parpadeaban entre los matorrales y el aire olía a pasto mojado. Pero a mitad de camino, cuando el canto de los animales se apagó de golpe y el silencio se volvió denso, Jacinto sintió algo extraño. No fue un sonido, ni una figura. Fue la sensación de que alguien lo seguía. Se detuvo, miró hacia atrás, pero no vio nada. Aceleró el paso. Cada vez que se detenía, escuchaba unos pasos pesados, como garras sobre la tierra húmeda. No quiso correr, pero tampoco pudo caminar con calma. A la altura de un árbol torcido, lo vio. Primero, solo una silueta. Después, unos ojos rojos como brasas encendidas, brillando en la oscuridad. Era un perro enorme, de pelaje negro como la noche, con las patas encadenadas. No gruñía, no ladraba, solo lo observaba con una quietud que le erizó la piel. Jacinto no podía moverse. Sentía las piernas pesadas, la lengua seca. El animal no se acercaba, pero tampoco se alejaba. Caminaba cuando él caminaba, se detenía cuando él lo hacía. No parecía querer atacarlo, pero su presencia era imposible de ignorar. Así, paso a paso, llegó a casa. Al cerrar la puerta, escuchó cómo las cadenas desaparecían entre la maleza. No durmió esa noche. No contó lo ocurrido al día siguiente, ni al otro. Pero desde entonces ya no volvió a caminar solo de madrugada. Y poco a poco dejó la cantina. Se le vio rezar por primera vez en años y hasta encendió una vela al salir el sol, porque el Cadejos no aparece por casualidad. Solo se muestra a quienes han perdido el rumbo, a los que la oscuridad empieza a seducir. No siempre hace daño, a veces cuida, otras veces castiga, pero una cosa es segura. Cuando se escucha el arrastre de cadenas entre los arbustos, es mejor no mirar atrás. Después de aquella noche, Jacinto ya no fue el mismo. No hablaba mucho, se mantenía en casa y solo salía al trabajo cuando el sol estaba alto. Sus amigos notaron el cambio y aunque al principio se burlaban, con el tiempo comenzaron a respetar su silencio. A veces lo encontraban sentado junto a la ermita, con la mirada perdida, como si esperara algo que no llegaba o recordara algo que no podía olvidar. Su madre lo observaba sin preguntas. No necesitaba saber lo que había visto. En su juventud también había escuchado historias, y una vez cuando era niña su abuela le había dicho que el Cadejos no era un perro cualquiera, sino un espíritu guardián que aparecía cuando el alma de un hombre comenzaba a torcerse, cuando el vicio o la arrogancia empezaban a alejarlo de sí mismo.
Lo que hacía con cada uno dependía del corazón que lo recibía. El pueblo, por su parte, seguía adelante. Las festividades continuaban, los mercados abrían los domingos y las noches eran alegres para quienes no temían la oscuridad. Pero algunos, sobre todo los más ancianos, empezaron a hablar en voz baja. Habían oído el sonido de cadenas al borde del bosque y una vecina juró haber visto a un perro grande rondando su gallinero, con ojos que no eran de este mundo. Jacinto, por dentro, cargaba con la certeza de que el encuentro no había sido casual. Lo sentía cerca algunas noches, como si lo observara desde lejos. No lo temía, pero tampoco se atrevía a desafiarlo. A veces, en la madrugada, se levantaba sobresaltado por sueños en los que caminaba solo por un sendero interminable, y tras él se arrastraban los ecos de unas cadenas que no dejaban de sonar. Una mañana, su madre lo encontró limpiando la puerta de la casa. Estaba arrodillado, en silencio, como si intentara borrar una marca invisible. Al preguntarle qué hacía, él solo dijo que el lodo del camino había llegado hasta allí, que no quería que el polvo se quedara. Ella no insistió. Sabía que no era el polvo lo que le pesaba, sino algo más profundo. Los días pasaron sin sobresaltos, pero el aire del pueblo parecía distinto, más denso. Las mujeres mayores decían que era tiempo de velas encendidas, de oración, de no dejar zapatos volteados ni puertas entreabiertas. Era la época del año en que las almas andaban inquietas, cuando los espíritus viejos buscaban senderos para volver a entrar. Una noche, justo antes de las lluvias fuertes, Jacinto salió en busca de leña. Sabía que era tarde, pero necesitaba hacerlo. No quería dejarle la carga a su madre. Llevaba consigo una linterna vieja y una cuerda. Caminó hacia el bosque como lo hacía de niño, solo que esta vez sus pasos eran más cautelosos, más atentos. A mitad del sendero sintió una brisa fría que no era común. Luego, el silencio. No había grillos, ni ranas, ni siquiera el crujido de las ramas. Solo el rumor de las hojas altas, meciéndose con un ritmo lento, casi como una respiración. Fue entonces cuando lo vio de nuevo, esta vez más cerca. El perro negro apareció al borde del camino, inmóvil, con las patas delanteras firmes como columnas y el pelaje tan oscuro que parecía absorber la luz. Las cadenas colgaban de su cuello, arrastrándose por el suelo con un sonido metálico que parecía venir de un sueño. Jacinto no corrió, no podía. Sus piernas no lo traicionaban, pero su cuerpo parecía anclado. El cadejos lo miraba sin parpadear. No gruñía, no avanzaba. Solo lo observaba con ojos que parecían recordar todo lo que él mismo intentaba olvidar. Y así permanecieron, durante minutos que se sintieron eternos, hasta que una ráfaga de viento barrió el camino, y el animal desapareció entre los matorrales sin dejar rastro. Jacinto cayó de rodillas, respirando con fuerza, como quien ha salido de una batalla sin mover un músculo. Sabía que aquello no había terminado, porque el cadejos no aparece una sola vez. Vuelve. Y cada vez trae consigo una lección más profunda. Él aún no entendía cuál era la suya. El encuentro de Jacinto con el cadejos marcó un antes y un después. A simple vista, seguía siendo el mismo. Caminaba por las mismas veredas, saludaba a los vecinos con cortesía, ayudaba en la cosecha y acompañaba a su madre a la iglesia los domingos. Pero dentro de él había ocurrido algo. No lo hablaba con nadie, pero sabía que aquel animal, esa sombra que lo seguía entre la niebla y el silencio, no era un simple perro. No lo había sentido como una amenaza, aunque su presencia imponía respeto. Había en sus ojos algo más que furia o salvajismo. Había compasión, como si supiera más de su alma que él mismo. Una noche, mientras escuchaba las gotas de lluvia golpear el techo de zinc, recordó a su padre. Lo había perdido siendo apenas un niño. Recordaba vagamente su voz, el olor a leña impregnado en su ropa y la forma en que le acariciaba el cabello cuando se quedaba dormido sobre sus piernas. En esas memorias lejanas había también una advertencia. El que juega con la noche sin respetarla termina por perderse en ella. Había sido un padre bueno pero duro. Había bebido demasiado, había desaparecido durante días y había regresado más de una vez con las manos vacías y la mirada perdida. Jacinto no lo juzgaba,
pero comprendía ahora, muchos años después, que él mismo había estado repitiendo un camino parecido, y entonces lo entendió. El Cadejos no era solo un espectro del bosque, no era castigo ni salvación absoluta, era reflejo, era espejo, y en esa tercera aparición, mientras recogía hojas secas al borde del cafetal, lo vio una vez más. Estaba allí, de pie, como la primera vez, pero esta vez no traía cadenas. Su pelaje era oscuro, sí, pero ya no brillaban sus ojos con furia, sino con un brillo suave, casi tranquilo. Jacinto bajó la mirada, no por miedo, sino por respeto. El animal no se movió, no lo acompañó ni se desvaneció. Simplemente se quedó allí, observándolo con quietud, como quien constata que algo ha sido comprendido. Luego, al cabo de unos minutos, se volvió y caminó hacia el bosque, fundiéndose entre los árboles con la misma naturalidad con la que había llegado. Desde entonces no volvió a aparecerle, pero Jacinto sentía su presencia en otras formas. En el canto lejano de un ave al amanecer, en el leve susurro del viento entre los matorrales, en el crujir de las hojas secas bajo la luna, había algo vigilante, protector, como si ya no caminara solo. Muchos años después se convirtió en un hombre sabio, buscado por su consejo y respetado por su compostura. Nunca habló en público de su experiencia, pero cuando veía a algún muchacho tambalearse por el camino del exceso y la soberbia, les regalaba una frase sencilla: si un día sentís que alguien te sigue en la oscuridad, no corras. A veces el que viene detrás no te persigue, te cuida. Algunos lo miraban con curiosidad, otros con escepticismo, pero con el tiempo, quienes lo escuchaban comenzaban a cambiar sus hábitos, porque en los pueblos, aún en los más modernos, hay cosas que no se explican con palabras, y hay lecciones que solo se aprenden al borde de la noche. El Cadejos siguió recorriendo caminos, a veces negro, a veces blanco. Dicen que no es el mismo para todos, que a algunos los cuida y a otros los castiga, que aparece a los hombres que pierden el rumbo, pero también a los que están a punto de corregirlo. Y cuando se le oye llegar, con ese sonido apagado de cadenas entre la maleza, lo mejor no es correr, sino detenerse, respirar y preguntarse qué parte de uno está siendo vigilada. Porque no siempre el peligro viene de afuera. A veces, el enemigo más grande duerme en la propia sombra. Y en las noches más calladas aún puede escucharse su paso lento, su aliento pesado, su mirada ardiente cruzando las veredas. Algunos rezan cuando lo oyen, otros lo esperan, pero nadie olvida su presencia. El viejo del bosque, en las zonas más verdes y profundas de Costa Rica, donde los árboles se abrazan en lo alto, formando techos de sombra y frescura, existe un rincón del que muchos prefieren no hablar en voz alta. Es un tramo olvidado del bosque, escondido entre quebradas y raíces retorcidas, donde la luz del sol llega apenas como un susurro. Allí, según cuentan, vive un hombre, o algo que parece un hombre. Le llaman el viejo del bosque. No se sabe con certeza si alguna vez fue joven. Nadie ha visto su casa ni ha seguido sus pasos sin perderse. Pero sí se han encontrado rastros, pisadas extrañas, restos de fogatas humeantes en lugares donde nadie vive y ramas rotas como si algo las hubiera doblado con manos humanas. Los más viejos dicen que habita entre árboles centenarios y se alimenta de lo que la selva le ofrece. Pero no es eso lo que lo hace temido. Lo que causa inquietud es lo que ocurre cuando alguien lo encuentra. En un pueblo pequeño, asentado en las faldas del cerro, vivía don Casimiro, un campesino de 80 años que conocía mejor que nadie los secretos del bosque. Había trabajado la tierra desde que tenía memoria y hablaba con las plantas como si le respondieran. Era respetado y querido, aunque muchos lo consideraban un poco excéntrico. Tenía una regla que nunca rompía: al bosque se entra con respeto y nunca después del crepúsculo. Su nieto, Mauricio, no compartía ese temor. Tenía 19 años y, como muchos jóvenes, creía que las historias antiguas eran solo inventos para mantener a raya la curiosidad. Le gustaba explorar, tomar atajos entre árboles, buscar cascadas escondidas. A veces regresaba con ramas quebradas, piedras raras o nidos vacíos que recogía como trofeos. Su abuelo lo regañaba con firmeza, aunque sin enojo.
El bosque no es tuyo, le decía. Es un ser vivo. No le robes lo que no te dio. Pero él se reía. Decía que esas eran ideas de otros tiempos, que los árboles no sienten, que no pasa nada por cortar una rama o llevarse un fruto. Una tarde de enero, con el cielo cubierto por nubes gruesas y un viento cargado de humedad, Mauricio decidió adentrarse más allá de lo habitual. Iba solo, como de costumbre, con una mochila al hombro, una linterna y su celular descargado. Sabía que la lluvia vendría pronto, pero pensó que alcanzaría a volver antes del anochecer. Siguió un sendero poco transitado, marcado apenas por las huellas de animales. Pasó junto a una ceiba enorme, rodeó un grupo de helechos y descendió por una pendiente húmeda hasta llegar a una quebrada que no recordaba haber visto antes. El agua corría mansa, con un sonido constante que hipnotizaba. Al otro lado, el follaje era más espeso. Algo lo impulsó a cruzar. Una vez allí, todo cambió. El aire se sentía más frío. Los sonidos del bosque se apagaron poco a poco. No había pájaros, ni insectos, ni el zumbido del viento. Solo el murmullo lejano del agua que ya no podía ver. Trató de regresar, pero el camino no era el mismo. Las raíces parecían haber cambiado de lugar, como si el bosque se moviera bajo sus pies. Fue entonces cuando lo escuchó. Un crujido leve, como de ramas pisadas con lentitud. Y luego una voz grave, ronca, pero extrañamente clara, como si saliera de los árboles. ¿Por qué entraste sin permiso? Mauricio se quedó inmóvil. Giró la cabeza con lentitud. Allí, entre la niebla que empezaba a colarse por el suelo, lo vio. Una figura encorvada, vestida con harapos de corteza y musgo, con el rostro oculto bajo una capucha tejida con hilos de bejuco. Sus manos eran largas, oscuras, y sostenían un bastón que parecía haber crecido desde la tierra misma. No supo qué decir, no pudo huir. Porque cuando uno entra en los dominios del viejo del bosque sin respeto, el bosque mismo decide qué ocurre después. Y Mauricio apenas estaba comenzando a entenderlo. Mauricio no sabía si estaba soñando, si la humedad le nublaba la vista o si sus propios temores tomaban forma frente a él. Pero la figura seguía allí, inmóvil, con la misma quietud inquietante de los árboles viejos que han visto más de lo que un hombre puede imaginar. La voz volvió a escucharse, más cerca esta vez, como si el aire la trajera en todas direcciones. No se toca lo que no te ofrecí, no se toma lo que aún respira. El joven quiso hablar, justificar su presencia, explicar que solo caminaba, que no pretendía hacer daño, pero ningún sonido salió de su boca. Las palabras parecían haberse quedado atrapadas en su garganta, como si el bosque mismo las hubiera absorbido. La figura levantó la cabeza con lentitud. Bajo la capucha no había un rostro claro, solo sombras entre la barba larga y desordenada, ojos hundidos como pozos viejos y una expresión que no era humana, pero tampoco cruel. Era antigua, imperturbable, como si fuera parte del lugar y no un visitante, como si siempre hubiera estado allí. Este no es terreno de pasos ligeros, dijo el viejo. Aquí todo se escucha, todo se ve, hasta tus intenciones. Entonces, el ambiente cambió. La neblina se espesó de pronto y los árboles comenzaron a crujir levemente, como si respiraran. De entre las ramas surgieron sonidos que no eran del todo animales, risas apagadas, suspiros, murmullos, como si el bosque despertara con la llegada del intruso. Mauricio dio un paso atrás y al hacerlo sintió algo bajo su pie. Miró hacia abajo. Era un nido, caído, aplastado por su bota. Unos huevos rotos dejaban escapar un líquido opaco que se filtraba en la tierra. No recordaba haberlo pisado. O tal vez no lo había notado antes. El anciano bajó la vista, luego lo miró nuevamente. No lo regañó, no gritó. Solo clavó el bastón en el suelo con fuerza y una ráfaga de viento helado barrió el claro donde estaban. El bosque tiene paciencia, dijo, pero no olvida. Y sin que pudiera entender cómo, Mauricio se sintió cansado. Como si el cuerpo pesara el doble, como si llevara horas caminando. La vista se le nubló y el zumbido en los oídos le impidió escuchar el resto. Cayó de rodillas, sintiendo que todo giraba a su alrededor. Y en ese instante, algo lo envolvió, algo que no era dolor ni miedo, pero tampoco paz.
Perdió la noción del tiempo. Cuando despertó, ya no había niebla. El cielo era gris, pero sin amenaza de lluvia. Estaba acostado junto al arroyo, el mismo que había cruzado horas antes. No tenía heridas, pero sus ropas estaban húmedas y el cuerpo le dolía como si hubiera dormido sobre piedra. Se incorporó con esfuerzo. A su alrededor no había señales del anciano, tampoco del sendero que había tomado. Solo bosque y un leve crujir que aún resonaba en su mente. Volvió al pueblo con paso lento. Tardó casi el doble de lo que solía. Al llegar, su madre lo abrazó sin decir una palabra. Su abuelo lo esperaba en el corredor. No preguntó nada, solo lo miró de pies a cabeza y le alcanzó una taza de café caliente. Durante días, Mauricio no habló del encuentro. No sabía si alguien le creería. Y aunque parte de él deseaba pensar que todo había sido un sueño, sabía que no lo era. Porque cada noche, al cerrar los ojos, volvía a ver esa mirada, no de amenaza, sino de juicio, una advertencia silenciosa que se clavaba como espina en el alma. El bosque ya lo conocía, lo había tocado, y no era fácil borrar esa huella. Había aprendido algo que no todos llegan a saber, que hay lugares donde las reglas del hombre no aplican, donde la vida tiene otras formas, y el respeto no es una cortesía, sino una condición para regresar. Y aún faltaba que comprendiera por completo lo que había ocurrido. Porque con el viejo del bosque, las consecuencias no siempre se muestran de inmediato. Después de aquel día, Mauricio ya no volvió a pisar el bosque como antes, no por miedo, sino por respeto. Cambió su manera de andar por los senderos, de mirar los árboles, de tocar las piedras. No volvió a arrancar ramas ni a recoger nidos vacíos. Aprendió a caminar en silencio, a observar sin perturbar. Aunque nadie más en el pueblo había visto al viejo del bosque, los mayores comenzaron a notar el cambio. Su abuelo, sin decir palabra, lo acompañaba ahora cuando recogía leña o subía al cerro, y le mostraba el modo en que los antiguos pedían permiso a la tierra antes de tomar lo que necesitaban. No era superstición, decía, era equilibrio, un acuerdo viejo como el mundo. Con el paso del tiempo, Mauricio fue ganándose la confianza del entorno que antes había ignorado. Los pájaros no huían al verlo. Los caminos se abrían sin enredarse bajo sus pasos. Incluso el clima parecía más generoso cuando él salía temprano. La gente del pueblo lo buscaba para preguntar por plantas medicinales, para pedirle ayuda con los sembradíos, para consultar cuándo era mejor cortar o sembrar. Pero en su interior, una parte seguía inquieta. Sentía que aquella experiencia no había terminado, que el encuentro con la figura encorvada entre la neblina no había sido un castigo ni un simple susto, sino una advertencia incompleta. Y tenía razón. Una noche sin estrellas, mientras se acostaba en su hamaca bajo el corredor, sintió una brisa que no era común. No era fría, pero traía un olor a tierra recién mojada, a hojas trituradas, a madera antigua. Se sentó, en silencio, sin encender luz alguna. Esperó. Pasaron minutos largos, en los que solo se oía el canto lejano de un búho y el murmullo de un río escondido en la distancia. Entonces, en el borde del terreno, justo donde comenzaba el monte, una figura apareció. No caminaba, se deslizaba como parte de la sombra misma. No traía bastón ni capa, pero había en su forma algo reconocible. Mauricio no tembló, pero sintió en el pecho ese mismo peso que lo había doblado junto al arroyo la primera vez. Se puso de pie, bajó los escalones de la casa y se acercó. El suelo estaba seco, pero cada paso sonaba como si pisara sobre hojas húmedas. Cuando estuvo a unos metros, la figura se detuvo. No hablaba, no se movía, solo lo miraba. Y en esa mirada estaba todo. El recuerdo de lo vivido, la advertencia que aún pendía sobre él y una especie de elección que quedaba en sus manos. Entonces, como si comprendiera sin palabras, el joven se inclinó levemente, no como un acto de sumisión, sino de reconocimiento, de gratitud, porque había entendido que el viejo del bosque no era enemigo ni guardián. Era el alma misma del lugar, un espíritu antiguo que observaba a quienes cruzaban los límites del respeto, no para castigarlos, sino para darles la oportunidad de aprender.
La figura se desvaneció como se disuelve el humo de un fogón. No se marchó, solo dejó de estar visible. Pero Mauricio supo que seguía allí, y que con esa última visita algo se había sellado entre ambos. A la mañana siguiente, su abuelo lo esperó en el patio con una taza de café. No hizo preguntas. Solo le entregó un pequeño paquete envuelto en hojas de plátano. Dentro había un puñado de raíces, unas semillas oscuras y una piedra blanca. «Te toca cuidar lo que otros olvidan», le dijo sin mirarlo. «El bosque no necesita dueño, necesita memoria». Mauricio entendió. Desde entonces se convirtió en el guardián no oficial del monte, no porque alguien se lo pidiera, sino porque había sido elegido por el mismo espíritu de la selva. No hablaba de ello, no lo presumía. Solo cuidaba, enseñaba y evitaba que los niños hicieran ruido donde el silencio era sagrado. Porque en cada sombra alta, en cada rama que se mueve sin viento, en cada rincón donde el camino desaparece sin explicación, puede estar el viejo del bosque, observando, juzgando, esperando. Y no todos tienen la fortuna de volver después de encontrarlo. La sirena del Pacífico. En la costa pacífica de Costa Rica, donde el mar se extiende como un espejo sin fin y las olas arrullan la arena con una cadencia hipnótica, hay una playa de nombre sencillo y apariencia común. Pero los pescadores de la zona saben que no es como las demás. Allí, en ciertas noches de luna nueva, el agua cambia de color. El viento se detiene y una melodía imperceptible flota en el aire como un susurro que no pertenece a este mundo. Los más ancianos del puerto cuentan que, mucho tiempo atrás, antes de que las carreteras llegaran al litoral y los hoteles crecieran entre los manglares, existía una ley que nadie rompía. Después de la puesta del sol, nadie debía nadar en esas aguas. No por temor a tiburones ni por superstición de tormentas, sino por respeto a lo que vivía en lo profundo. Decían que era una mujer, o algo parecido, de largo cabello negro como las noches sin luna, de ojos tan brillantes como el coral bajo la superficie. Su voz, contaban, podía detener el tiempo. No hablaba con palabras, sino con cantos que se colaban en el pensamiento y se instalaban en los sueños. Una madrugada, cuando el cielo aún conservaba la sombra del último crepúsculo, un joven llamado Benicio se adentró en el mar. Tenía poco más de 20 años y un alma inquieta que no encontraba lugar ni en la tierra ni en el pueblo. Era pescador como su padre y su abuelo, pero siempre decía que el mar le hablaba diferente. Se quedaba en silencio por horas sobre su bote, observando el vaivén de las olas, como si escuchara algo que los demás no podían oír. Esa noche no había salido a pescar. Había discutido con su familia, molesto por una red rota y por palabras ásperas que se lanzaron sin pensar. En lugar de dormir, caminó hasta la orilla y se dejó llevar por el rumor del agua. Nadó más allá de lo habitual, cruzando las primeras rompientes hasta llegar al límite donde los pescadores ya no se sienten a salvo. Allí la encontró, o más bien la vio. Emergió sin hacer ruido, como si fuera parte de la ola misma. Su cabello flotaba alrededor como un abanico oscuro, y sus ojos brillaban sin reflejar la luna. No era una aparición abrupta, no causaba temor inmediato. Había en su presencia algo suave, lento, como si el tiempo se curvara a su alrededor. Benicio no gritó, no huyó. Se quedó quieto, flotando, respirando entrecortado, sin saber si lo que veía era real o parte de su propio desvelo. Ella no se acercó, tampoco habló. Solo lo observó desde una distancia prudente, como si lo reconociera, como si supiera algo que él no. Cuando ella desapareció bajo el agua, lo hizo con un movimiento tan natural que no dejó espuma ni sonido, solo el silencio, y después un frío intenso, como si la temperatura del mar hubiese caído de pronto. Benicio regresó a la orilla con el cuerpo entumecido y la mente en otro sitio. No habló con nadie, se encerró todo el día en su cuarto y al anochecer salió otra vez. Lo vieron caminar hacia la playa con los ojos perdidos, como hipnotizado. Su madre rezó. Su padre, aunque no creía en leyendas, encendió una vela. Sabía, por lo que había oído de niño, que algunos hombres regresan distintos cuando el mar les muestra lo que esconde, y otros simplemente no regresan.
Benicio, sin saberlo, ya no pertenecía por completo a la tierra. Y la sirena, la que duerme en las profundidades del Pacífico, había comenzado a marcarlo con la sal del olvido. Desde aquella madrugada, Benicio ya no fue el mismo. No hablaba como antes, no comía con apetito, ni se reía en las reuniones junto al fogón. Lo suyo no era tristeza, tampoco enfermedad. Era algo más difícil de nombrar, como si una parte de él se hubiera quedado allá afuera, flotando entre las olas. Pasaba horas sentado en la arena, mirando el horizonte sin pestañear. A veces sus labios se movían en silencio, como si murmurara una canción que solo él podía oír. Su madre, preocupada, intentaba convencerlo de quedarse en casa al anochecer, pero él salía igual, con los pies descalzos y la mirada vidriosa, como quien obedece una voz que viene del agua. Una noche su padre lo siguió en secreto. Lo vio caminar hasta la orilla, sentarse en la misma roca donde solía reparar las redes y quedarse allí quieto, como esperando algo. El hombre se quedó a distancia, agazapado tras un tronco varado por la marea. Quería entender qué ocurría. Quería confirmar si todo era producto del agotamiento o si, como decían los ancianos, la sirena realmente lo había marcado. Y entonces la vio. No era un reflejo ni una alucinación. Era una silueta que emergía entre la espuma con movimientos lentos y precisos. Su cabello negro flotaba a su alrededor como algas vivas, y sus ojos brillaban con una intensidad que no se parecía a nada conocido. No era agresiva ni fantasmal, pero su sola presencia hacía que el aire se sintiera más denso, más pesado. Benicio no se movía. Solo la observaba. No parecía asustado, tampoco encantado. Era más bien como si la conociera de antes, como si entre ambos existiera una historia que los demás no podían comprender. La criatura se mantuvo a cierta distancia, flotando en el agua como si formara parte de ella, y entonces algo ocurrió. Comenzó a cantar. No era una canción humana. Era un murmullo profundo, una melodía líquida que parecía venir desde el fondo del océano. El padre, al escucharla, sintió que las piernas se le debilitaban. Su corazón latía con fuerza, no por miedo, sino por algo más cercano al asombro. Era como si cada nota tocara una fibra muy antigua en su interior, como si aquella voz supiera cosas que él mismo había olvidado. No resistió mucho. Se retiró en silencio, temiendo que su presencia fuera descubierta, y al llegar a casa, no dijo una palabra. Esa noche no durmió. Se quedó sentado junto a la vela que aún ardía, mirando la llama con el rostro pálido. Al día siguiente, cuando su esposa le preguntó qué había visto, solo dijo: «No es un invento, el mar la tiene, y no lo va a soltar». Benicio continuó con sus visitas nocturnas. Nunca habló de lo que ocurría, pero una mañana, sin aviso, ya no volvió. No estaba en su cama, tampoco en la playa. Solo encontraron su ropa doblada sobre la roca, con la misma precisión con que él recogía sus redes. En el bolsillo había un caracol blanco, perfecto, con una forma que ninguno de los pescadores reconocía. Durante días lo buscaron, en barcos, a pie, con linternas, con rezos. Nada. Ni una huella, ni un bote a la deriva, ni un cuerpo. Solo el mar, tranquilo, como si no tuviera nada que decir. Su madre lloró en silencio. Su padre regresó cada noche a la misma roca, sin esperanza, pero con la necesidad de estar allí. Y algunos aseguraban que, al cerrar los ojos, aún podían oír esa melodía lejana que subía desde las profundidades, como si el océano respirara por alguien más. Los más viejos del puerto sabían lo que había ocurrido. No lo decían en voz alta, pero lo comprendían. La sirena del Pacífico no se lleva a cualquiera, solo a quienes logran escucharla, solo a los que tienen el alma partida entre dos mundos. Y Benicio, desde el día en que la vio, ya no era del todo humano. Pasaron los años, y la historia de Benicio se convirtió en susurro entre las redes y los aparejos, en relato que los viejos contaban a los nuevos pescadores cuando se aventuraban más allá de lo debido.
Algunos creían que se había ahogado, otros decían que había huido por voluntad propia, cansado de la vida sencilla del puerto. Pero los que lo conocieron bien sabían que no había sido ninguna de esas cosas. Porque hay desapariciones que no se entienden con lógica, sino con una parte del alma que aún recuerda los mitos cuando el cuerpo ya no los cree. Su madre envejeció rápido después de su partida. Cada tarde dejaba una taza de café sobre el muro frente al mar, por si algún día él regresaba. Su padre, en cambio, guardó silencio. Seguía saliendo en su bote al amanecer, pero ya no lanzaba las redes. Solo remaba, dejándose llevar por la corriente, como si buscara algo sin nombre. Y mientras tanto, otros empezaron a ver cosas. Una madrugada, un pescador que regresaba tarde aseguró haber escuchado una melodía flotando entre la bruma. No era viento, dijo, era un canto. Al principio lo ignoraron, pero cuando un segundo hombre repitió la historia, la duda comenzó a brotar. Luego, una mujer, que vivía en una casa de madera junto al muelle, juró haber visto una figura sentada sobre una roca en medio del mar, cuando aún no había luz. Dijo que su cabello era oscuro y que, al mirarla, sintió paz y tristeza al mismo tiempo. No todos creían, pero ya nadie se atrevía a reírse. Con el tiempo, la playa donde Benicio desapareció fue bautizada con un nuevo nombre por los lugareños. Ya no era conocida por su geografía ni por los peces que allí abundaban, sino por el misterio que la envolvía. Le decían la Ensenada del Canto. Y aunque seguía siendo un lugar hermoso, había en su brisa una nostalgia que no se podía tocar. Los niños crecieron con la advertencia de no nadar solos después del anochecer. No como amenaza, sino como consejo. Porque el mar podía enamorar y no siempre devolvía lo que tomaba. Y entre esas advertencias floreció una leyenda. Decían que, en las noches donde no hay estrellas, si alguien camina por la orilla descalzo, en silencio, puede oír una canción que no viene de la tierra, que si se sienta sobre la arena y no teme, puede ver una silueta entre las olas, una figura que no siempre es igual. A veces es una mujer de ojos luminosos, otras veces es un joven con mirada profunda, como si el mar hubiera adoptado también su rostro. Hay quienes aseguran que la sirena ya no está sola, que desde aquella noche en que lo eligió, el espíritu de Benicio quedó unido al suyo, que ahora cantan juntos, uno con voz de agua, el otro con voz de viento, llamando no para atrapar, sino para recordar. Recordar que no todo lo que vive en el mundo se puede explicar, que hay amores que cruzan las fronteras del cuerpo y que el océano, con toda su fuerza y su misterio, también sabe guardar lo sagrado. Y así, cada vez que una ola se rompe con suavidad sobre la arena, cada vez que el aire huele a sal y canción lejana, alguien en el pueblo levanta la mirada y escucha, no con los oídos, sino con esa parte del corazón que aún cree en lo invisible, porque la sirena del Pacífico sigue allí, esperando que alguien la escuche, o tal vez cuidando a los que han elegido el mar como su último destino. Gracias por haberte quedado hasta el final. Esta noche caminamos juntos por los senderos más antiguos de Costa Rica, donde la bruma esconde verdades que no siempre se ven con los ojos, pero que se sienten en el alma. Escuchamos la historia de la cegua, la mujer marcada por el engaño, convertida en leyenda para advertirnos que no todo lo bello es puro. Nos adentramos en la sombra del camino con el cadejos, ese guardián o castigo que aparece cuando el alma se desvía. Conocimos al viejo del bosque, esa presencia que nos recuerda que la tierra está viva y espera respeto. Y finalmente nos dejamos mecer por el canto de la sirena del Pacífico, ese amor profundo que trasciende lo humano y lo convierte en misterio eterno. Cada una de estas leyendas tiene algo que decirnos, no solo sobre el pasado, sino también sobre nosotros mismos, sobre cómo caminamos, cómo miramos, cómo escuchamos lo invisible. En ellas habita el alma de un país que guarda sus secretos entre montañas, selvas y olas, pero que siempre está dispuesto a compartirlos con quien se acerca con el corazón abierto. Si disfrutaste de este viaje por las leyendas de Costa Rica, te invitamos a suscribirte al canal para seguir descubriendo historias que acarician la memoria y nos acompañan hasta el sueño. Déjanos en los comentarios cuál de estas leyendas te tocó más, o si tú también conoces alguna historia que viva en tu tierra y en tus recuerdos. Gracias por estar aquí.
Que descanses bien y que los susurros de la noche solo te traigan calma. Hasta la próxima.